¿Qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Análisis con respecto a Puente H. Miren, este es un caso de aplicaciones para transistores como corta saturación, polarización fija. ¿Sí? Como vean, este es el esquemático general. En este caso, M2 viene representando un motor. No nos vamos a meter con respecto a características de torque, aceleración, sino que solamente vamos a verlo como que si fuese una carga que tiene una resistencia, es decir, tiene un voltaje y corriente y por lo tanto tiene una resistencia interna. Por lo tanto, lo que nos interesa ahorita es ver cómo definir cómo trabajan esos transistores. Vean que para ello, yo aquí les voy a dar, bueno, aquí se les da todo dos esquemáticos, es decir, es el mismo, pero con diferentes sentidos. ¿Qué significa? Que este motor va a trabajar en un sentido cuando se active, por ejemplo, S1. S1 supongamos que es un sensor, vaya, un sensor de luz en el cual hay presencia o no. Otro caso, por ejemplo, ya sea ultrasonido, em, una fotorresistencia, etcétera. Entonces, cuando se active este, por supuesto, el otro tiene que estar totalmente desactivado. No pueden estar los dos trabajando al mismo tiempo. Ahí sí no se puede. Nada más S1 o S2. Y es el mismo tipo de análisis cuando se activa de un lado, el otro se desactiva y viceversa. Es decir, vean que en este caso cuando S1 se activa, fluye la corriente de Q hacia Q3 y Q2, que es el sentido de menor resistencia. Y fluye por el colector emisor, bueno, emisor colector del tip 32 y colector emisor tip 31. Entonces, esta es la primera red, la primera malla que fluye por el motor y de ahí fluye por colector emisor de tip 31 a de Q2 y se va a tierra a referencia para retroalimentación. Para lo que es la activación, por supuesto que tienen que polarizarse Q5 en este caso. Entonces, vean que cuando se activa el switch, por supuesto, Q5, se produce también una activación, así que fluye la corriente de VCC de emisor a base en Q3, fluye por R2 y de ahí se va para el colector emisor de Q5. Y de este mismo se va hacia base emisor de Q2. Y ese mismo proceso cuando se activa, ¿sí?, el sentido contrario. Vean que el sentido contrario, en este caso con X no conducen, no operan, no funcionan. Y solamente se genera la conducción, en este caso el flujo de corrientes. Vean que lo tenemos por Q4, fluye Q4, esa es la malla principal de activación o malla de motor. Q4 tip 32 pasa por el motor, en este caso hace cambio de giro. Estamos hablando de motor de CD, aclaro. Sí, porque estas señales son voltajes en CD. El flujo de corriente sigue, pues aquí se presenta la impedancia en Q3 y se va a Q1, que es un NPN, Q3 y Q4 son PNP. Entonces, se va esta corriente hacia Q1, que es un NPN, y regresa hacia lo que es la referencia, GND. Para lo que es la activación, es igual. Viene, se activa, por supuesto está desactivado S1, y el sentido de corriente va de emisor a base en Q4, base R3, colector emisor de Q6, y de ahí se va nuevamente para activar, por supuesto, el flujo de corrientes en Q1, base emisor y se va a tierra. Vean que esa es la segunda malla, primera, segunda malla de análisis. Y por supuesto la tercera malla, al igual que acá, es cuando se activa, ¿sí?, el Q6, Q6 o Q5, que en este caso fluye, de alimentación fluye hacia R5, se activa base emisor de Q6, ¿sí?, y por supuesto también se va al mismo retorno de la malla 2. Bueno, vamos con respecto a lo que es el análisis. Vea, basta analizar un sentido y para eso
pues primer paso vamos a determinar que estos transistores de preferencia trabajan en corte saturación, porque queremos de que generen pues ahora sí que la máxima eficiencia, ¿no? La máxima potencia de trabajo en el motor. Podría darse el caso de que estos motores tengan, es decir, em, trabajen en la región Q, es decir, en la región de activa. Es posible también, y eso si están diseñando esto bajo ciertas características y deciden incrementarle voltaje de alimentación para tratar de incrementar, por supuesto, la corriente. Se podría dar, en este caso, vamos a analizarlo, vamos a trabajarlo para que el motor trabaje eh, a 6 voltios y 500 miliamperes de activación 1 y 2. Vaya, vamos a hacer de que estos transistores todos trabajen en colector emisor, ¿sí? En saturación. Para ello, pues ya sabemos de que el motor, pues como fluye con 0.5 amperios, tiene una resistencia de 12 ohmios. Vamos a configurarlo en multi-100, por supuesto. Y pues vamos a decirle que sea 0.5 6 volts que se active este motor. Los demás parámetros no nos interesan en este momento. Y por supuesto, 0.5 va a ser lo que va a fluir en Q3 y en Q2 en la malla principal. Segundo paso, vamos a determinar la beta con la cual van a trabajar y el voltaje base emisor en saturación de estos transistores. Recuérdense que estos transistores de manera convencional dijimos que trabajan con 0.7, pero la hoja de datos nos da un potencial desde ya sea 0.4, 0.5 hasta ya sea 1 o 2 voltios dependiendo de la aplicación. Estos transistores TIP 31 y 32 son transistores que aguantan corrientes elevadas. Estamos hablando, si no me equivoco, arriba de 2 amperios. De hecho, aquí les presento parte de la hoja de datos. Miren que pues la hoja de datos, nada más voy a analizar el TIP 32 porque es algo similar al TIP 31. Y vean que nos dice voltaje de saturación en base emisor y por supuesto voltaje en saturación, cuando está en saturación, colector emisor. Para ello, pues tenemos de que, pues yo puedo decidir que, pues ya decidí para empezar qué corriente colector deseo, ¿no? Dijimos que es unos 500 miliamperios, eso están en milis, más o menos por este punto. Y puedo optar por dos, sí, por dos, este o este. Entonces, el tercer paso, vean que definí voltaje colector emisor de cuánto. Pues en este caso, vean que estamos definiendo un colector a aproximadamente a 75 milivoltios. Aproximadamente. Así que hacemos el análisis de la malla principal y es menos VCC menos voltaje colector emisor de Q3 más voltaje de motor. Permítanme se los muestro. Menos VCC más voltaje colector emisor de Q3 más motor más voltaje colector emisor de Q2. Eso es lo que tenemos en la malla principal. Si tomamos que el voltaje colector emisor del tip 32 es igual al tip 31, entonces vean que lo estamos considerando 75 milivoltios. ¿Sí? Voltaje colector emisor, vean, ¿y cuánto nos está dando base emisor? O sea, aquí están las dos gráficas. Y tenemos con una beta de 10 para el caso del tip 31 y 32. Por lo tanto, yo aquí tengo varias variables que requiero determinar y entre ellas pues están con que qué tipo de alimentación, el nivel de voltaje requieren este circuito 1, qué valor de R2 y R4 para que limiten cuando se haga la activación de S1, qué valores debe tener esta para limitar la corriente necesaria, que hagan fluir 0.5 amperios. Y por supuesto, calculando de este lado, tenemos por consiguiente el otro sentido, el otro lado. Así que esta hoja de datos, pues lo pueden checar en Google para que puedan verificar realmente esto, ¿no? Que aquí les proporciono.
Bueno, el voltaje mínimo para alimentar el circuito, por lo tanto, pues como ya vimos de que en primera, pues el voltaje de alimentación va a ser igual al voltaje motor más dos veces el voltaje colector emisor en el punto Q, en este caso 75 milis por 2, y nos da que el voltaje de alimentación pues debe ser de 6.2 voltios aproximadamente. Es con lo que yo debo alimentar al motor para que funcione bien. Podría alimentarlo con 6, por supuesto. Eso haría que el motor baje pues, levemente el potencial de acción también, pero sí funciona. En caso de incrementar BCC, habría que limitar con resistencias en colector, o en esas mallas principales. Vean, aquí ya les estoy colocando su voltaje colector emisor en saturación 75 milis, voltaje base emisor aproximado de 900 milivoltios. Más o menos por aquí estaba. ¿Sí? Bien, cuarto paso. Pues ya tenemos ya la malla principal, ya tenemos alimentación, pues nos interesa saber el valor de R2 en la segunda malla. En la segunda malla tenemos esta ecuación que es igual a alimentación menos alimentación más voltaje base emisor de Q3. Repito, es base, perdón, aquí me equivoqué, es emisor base de Q3 más voltaje R2 más voltaje colector emisor de Q5. Viene por este camino en azul y ahora sí es voltaje base emisor de Q2 a tierra. Esa sería la ecuación a determinar para poder encontrar el valor de R2. Acuérdense que de acuerdo a cómo nosotros polaricemos la base de Q3, eso va a ser lo que permita limitar la corriente en un colector. Así que, pues para determinar IBQ, es decir, y esa IBQ3, que es la misma voltaje corriente colector de Q5, pues hay que determinar, por lo tanto, ¿sí? Cuál es el potencial de acción, porque lo queremos también en saturación al Q5 en este caso. ¿Sí? Entonces, vean del 2N2222, yo propongo una beta de 10 igual, y eso de acuerdo a hoja de datos, que nos dice que el colector emisor en saturación es de 60 milivoltios, de Q5, que en este caso es el 2N2222. Entonces, sustituyendo eso, pues tenemos menos 6.2 más 0.9 más R2, que es el que necesito determinar para limitar esa corriente de 500 milis, más 60 milivoltios de colector emisor de Q5 del 2N22, más 75 milivoltios de acción del tip 32. Entonces, eso nos dice que R2 es igual a 103.3 ohmios. Y por último, el séptimo paso es determinar el valor de R4, que es la que va para activación de Q5. Es decir, este elemento permite activar Q5 y este elemento permite activar, por supuesto, limitar la corriente en Q3. Y son los que van, por supuesto, y activan también a Q2. Así que, de acuerdo a este análisis, vean, yo estoy considerando que BDD es de 5 voltios. Viene la corriente de acuerdo a este paso, a este camino que les ilustro aquí en negro. 5 milis, porque ese ya lo tengo, vean. Aquí lo estoy colocando, porque yo estoy determinando que voltaje base emisor de Q5 es aproximadamente 0.8 voltios con una beta de 10, y por consiguiente voltaje base emisor de Q2 de 0.9, que ese ya lo teníamos. Entonces, eso hace de que esa corriente en base que delimita R4, pues de acuerdo a la beta de 10, tenemos 50 milis sobre 10, ¿no? 5 miliamperios. Entonces, analizamos esta malla, ¿sí? Que es esta misma que les presento acá, ya sustituyendo los valores correspondientes, y pues tenemos de que R4 pues debe ser 660 ohmios. Entonces, falta lo que es la simulación para que vean esta parte, y así que analicen y chequen de acuerdo al análisis de cada una de las mallas para que puedan desarrollar su práctica.
Espero que haya quedado claro. En caso de que existan dudas, me lo dejen en el talón de claro. Hasta luego.